Señor les bendiga en este momento, en esta noche para mí. Pues estoy muy contento de estar una vez más con ustedes para desarrollar otro estudio de la palabra del Todopoderoso. Y pues principalmente que sea Él que nos ayude, nos guíe para poder entender esos temas que hemos estado tratando a lo largo de esta serie de estudios bíblicos, a partir de que empezamos libro por libro, y que nos hemos detenido a partir de los libros de Samuel, de los Reyes y de las Crónicas, y hemos optado por listar 3 estudios bíblicos que nos hablan acerca de lo que es los Reyes de Israel, el significado de por qué profetizaron de cierta manera los profetas y en su tiempo y en su momento. Entonces ya hemos estado viendo el estudio anterior que se llamaba El Reino Unificado, donde estudiamos acerca de la vida de el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Ahorita lo que vamos a hacer en este estudio, vamos a estudiar la casa de Israel. Este estudio se llama El Reino Dividido y la casa de Israel, que como ya vimos en nuestro estudio anterior, hubieron unos acontecimientos bíblicos e históricos que se suscitaron en el tiempo de la muerte del rey Salomón y que trajo ciertas consecuencias que en ese estudio vamos a estar analizando, pero sobre todo ustedes van a estar comprendiendo por qué llamamos a este estudio el reino dividido y la casa de Israel, siendo que estamos hablando del reino de Israel, pero ¿por qué lo enfocamos de esta manera? ¿Por qué no lo enfocamos como la casa de Judá? Bueno, pues ya lo vamos a estar analizando detenidamente en este estudio, así que voy a tratar de ser lo más breve posible porque es mucha información. Estamos intentando resumir casi 6 libros de la Biblia en 3 estudios. En vez de hacer 6 estudios, un estudio para cada libro, se está haciendo todo lo posible por sintetizar. Entonces yo sé que ustedes comprenden y que este ha sido un trabajo pues bastante difícil para mí. Ha sido un reto muy grande, pero bueno, yo puse por ahí en una de mis redes sociales que cuando el Señor está a cargo de todas las cosas, Él nos da claridad, nos da entendimiento, nos da la habilidad, porque Él es grande y misericordioso. Y estoy muy contento de haber terminado este estudio y de traérselo ahora a ustedes con mucho gusto, con mucho gozo, con mucha satisfacción de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a gozarnos. No olvide tener a la mano su Biblia, Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia de su preferencia. Si tiene una versión israelita nazarena o la Biblia Kadosh, también son Biblias muy buenas que yo recomiendo para el estudio de las Escrituras. Y bueno, vamos a estar iniciando nuestro estudio hablando acerca de un poquito un resumen para que entendamos qué fue lo que sucedió en el estudio anterior y en qué parte nos lleva a como que en una transición a lo que es el día de ahora. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 y versículo 2a. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. En esta parte de la escritura que acabamos de leer y que tiene mucho que ver con el estudio anterior de Israel, el reino unificado termina o culmina con el reino de David. Pero aquí estamos viendo un punto importante que yo no quise tocar en el estudio anterior para dejarlo ahora. Y nos habla que el rey Salomón, independientemente de su lazo matrimonial que tenía con la hija de Faraón, dice que él tomó muchas mujeres. Entonces, si nosotros hacemos un análisis más profundo de la vida de Salomón, podemos ver que le llegó a poseer hasta 700 reinas, 700 mujeres de clase y más de 300 concubinas. Fueron demasiadas mujeres. El punto es que las escrituras marcaban estrictamente para todo hijo de Israel que no se allegaran a las mujeres de Moab, ni a las mujeres de Amón, ni a las mujeres de Edom. No quería el Señor que se allegaran a mujeres extranjeras para que la simiente de Israel no se regara entre las naciones, porque ellos eran un pueblo especial,
un pueblo consagrado para el Señor, y debían de mantener la unidad, debían mantener esa fortaleza entre los hijos de Israel, de manera que no se regara la simiente. Entonces, Salomón lo que estaba haciendo prácticamente era desobedecer completamente el mandamiento, apartarse completamente de lo que el Señor había estipulado para Israel. Y eso es lo que prácticamente llevó a Salomón a llevar una vida de idolatría, porque la sentencia divina era la siguiente: si ustedes se llegan a esas mujeres, ellas los harán inclinarse a sus dioses, a los corazones que hay en sus dioses. Y eso fue prácticamente lo que vino aconteciendo en el caso de Salomón, porque vino a ser toda una mezcla de divinidades, de paganidades. Salomón probó no solamente del culto establecido en la Torá, sino también el culto establecido en otras religiones, en otras naciones. Y vaya, su corazón se apartó de la presencia del Señor, su corazón se apartó de los mandamientos del Padre, y su vida se fue tras los dioses de Astarot. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera de Reyes 11, versículos 11 al 13. Vean aquí, los que están viendo el PowerPoint y que pueden apreciarlo, o que ya lo tienen, que ya lo descargaron. Dice que el Señor se molestó con Salomón porque no había guardado el pacto, los estatutos que él le había mandado. Cuando nosotros vemos en el libro de los Reyes que Salomón le pide al Señor la sabiduría para dirigir a todo Israel y cómo conducir a ese pueblo, Dios le dice que le daría la sabiduría que le está pidiendo, pero que camine en los estatutos, en los mandamientos, así como su padre David caminó. ¿En cuáles estatutos y en cuáles mandamientos? Los mandamientos y preceptos que Dios le había entregado a Moisés en el Sinaí, y que todo Israel debía de obedecer perpetuamente y para siempre. Nunca decía hasta tal día o hasta tal fecha. Perpetuamente, para siempre, es la ley del Señor, es eterna. Entonces Salomón se había olvidado de ese punto tan importante de guardar el pacto de Dios. Entonces viene la sentencia y la causa de la desobediencia. La Escritura dice claramente que cuando nosotros obedecemos al Padre, cuando nosotros andamos en sus caminos, en sus estatutos, vienen bendiciones para nuestras vidas. Porque la obediencia a la palabra del Señor siempre va a traer como resultado la bendición en todos los sentidos de la vida. Y de igual manera, cuando nosotros desechamos la palabra del Señor, la hacemos a un lado, la ignoramos, somos indiferentes, también las Escrituras nos dicen que el fruto de la desobediencia trae resultados y trae consecuencias, trae maldiciones. Entonces, Dios le está diciendo a Salomón que la consecuencia de haber desobedecido los preceptos de él es que el reino será roto, el reino será dividido, sería cortado. Pero le advierte: no va a ser en tus días, no por ti, no porque tú lo merezcas, sino por amor a David tu padre. Y romperé el reino, pero daré una porción a uno de tus descendientes por el amor a David tu padre y por el amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces más adelante podemos nosotros mirar en Primera de Reyes capítulo 10 y capítulo 11 que Jeroboam era uno de los servidores o ex oficiales del rey Salomón. Pero sucedió en un momento lo siguiente: saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te entregaré 10 tribus. Y él, Salomón, o el descendiente de Salomón, tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Dios había levantado aquí al profeta Ahías para que fuera directamente con Jeroboam y le dijera:
romper una, ¿cómo se diría? Túnica o un manto, y lo rompió en 12 pedazos, una capa que tenía en 12 pedazos, y le entregó 10 pedazos o 10 porciones a Jeroboam. Y le está diciendo que él como servidor de Salomón se le entregarían 10 porciones del reino de Israel, que esto representaban 10 tribus de Israel. Y le dice, y una tribu será entregada al descendiente de Salomón por amor a Jerusalén. Entonces lo que Jeroboam hace es escapar y se va a Egipto, porque él sabía que cuando Salomón se enterara que el profeta Ahías, por orden del Señor, había dividido el reino y le había entregado 10 partes en señal profética, en señal simbólica a Jeroboam, pues Salomón iba a procurar la muerte de Jeroboam para que todo el reino lo heredara directamente lo que es su hijo Roboam. Sin embargo, vemos que escrituralmente Jeroboam se va a Egipto y allá se queda, vaya la palabra, resguardado, y se esconde de la presencia del rey Salomón para poder salvar su vida. Entonces terminamos este resumen donde dice, y los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Fueron 40 años en total. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Primera de Reyes 11, 41 al 43. Hasta aquí un pequeño resumen de lo que es el estudio anterior y que nos conecta directamente con el estudio del día de ahora, para que nosotros entendamos cómo es que el reino se dividió, y la consecuencia fue principalmente el pecado de Salomón, el haberse apartado de la ley del Señor, el haberse apartado de los mandamientos del Todopoderoso, lleva a Dios a tomar la decisión de romper el reino y entregar al norte 10 tribus y al sur 2 tribus nada más, la casa de Judá conocida. Más adelante vamos a estar viendo eso. Vamos a hablar un poquito de Roboam, aunque realmente este estudio bíblico no se va a enfocar en Roboam. Vamos a hablar de él, pero solamente de una manera superficial, porque de él y su descendencia vamos a hablar en el siguiente estudio, la tercera parte de los reyes de Israel, que va a ser el reino dividido y la casa de Judá. Pero ahorita vamos a hablar un poco de Roboam. El nombre de Roboam proviene de la palabra hebrea Rahabam, que significa un pueblo ha crecido, o un pueblo se ha multiplicado, o un pueblo numeroso, ensanchado. El nombre de este monarca figura 42 veces en el Tanakh y una vez en el Brit Hadashah. Ya vimos que Tanakh es un acróstico de lo que viene siendo Torah, Nabim y Ketubim, que viene siendo ley, profetas y escritos, lo que la gente viene conociendo como el Antiguo Testamento. Nosotros lo llamamos como Tanakh. Entonces en el Tanakh aparece 42 veces el nombre de Roboam, y una vez en el Brit Hadashah, es en el Nuevo Testamento o los escritos nazarenos. Entonces cuando Salomón muere y Roboam, como hijo directo, sangre legítima de Salomón, debe de heredar el trono. Él debería realmente heredar todas las 12 tribus de Israel, el reino fortificado que Salomón había dejado tras su muerte. Entonces nosotros vemos que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. O sea, el pueblo sabía quién tenía que heredar el trono, pero nadie prácticamente sabía, o pocos quizás sabían, lo que el profeta Ahías, por orden de Dios, había hecho con Jeroboam: entregarle proféticamente 10 tribus. Entonces la gente va a Siquem, y ahí lo que hacen es entronizar, darle el trono a Roboam. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, o sea, Jeroboam regresó de Egipto y le dijo a Roboam lo siguiente: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. O sea, Jeroboam, a pesar que había recibido en manera profética el reino de Israel del norte, él viene con Roboam y le dice: si tú disminuyes la carga tributaria,
grabada por tu padre Salomón, nosotros te vamos a servir. O sea, todavía se pone al servicio de Roboam bajo la condición de que disminuya los impuestos. Vamos a ver qué es lo que vino aquí sucediendo. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque Roboam le dijo a Jeroboam y al pueblo: váyanse y de aquí, perdón, es que me falta un poco de aire. Váyanse y de aquí a 3 días tendré la respuesta para ustedes. Entonces va Roboam y consulta con los ancianos, con las personas expertas, las personas que tienen sabiduría, y les pregunta: ¿qué aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo que me está pidiendo que disminuya la carga tributaria? Y la respuesta de los ancianos es la siguiente: escucha a este pueblo y razona con ellos. Disminuye un poco la carga de los impuestos, así este pueblo te servirá y tú serás rey sobre todo Israel, y los juzgarás y serás enaltecido y tendrás el favor del pueblo. Y Roboam recibió el consejo de los ancianos y le procuró su corazón, pero en lugar de ir directamente con el pueblo hace lo siguiente: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejos de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Imagínense ustedes, Roboam o ustedes, cuando tienen un dilema grande que resolver, en vez de acercarse a su moré, a su rabí, a su pastor, a su líder de su congregación, gente que tiene sabiduría y que sabe qué es lo que tiene que hacer uno, que te pueden dar un buen consejo, y uno va directamente con gente inexperta, gente como, bueno, en mi caso como yo, gente joven. A veces los jóvenes no sabemos darnos un consejo bueno, un consejo correcto, vaya. Queremos estar dando la respuesta correcta, queremos estar estando en la veracidad, en la verdad, pero muchas veces no es así. Muchas veces entre jóvenes es bien difícil que brote un consejo correcto. ¿Cuál fue el consejo de los jóvenes, los amigos de Roboam? Le dijeron: tú ves a este pueblo y diles que aumentarás los impuestos de ellos. Tú le dirás que, vaya, mi lomo es más grueso que uno de los dedos pequeños de la mano de mi padre. O sea, Roboam fue y se acercó al pueblo, y en lugar de darles el consejo de los ancianos, de recibir el consejo de los ancianos, toma el consejo de los jóvenes y pone una carga todavía más pesada sobre todo Israel, una carga de impuestos mucho más pesada. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es el siguiente: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. O sea, aumentó los impuestos de Israel. Por esa misma causa vino a acontecer una desgracia. Vino a suceder que cuando Jeroboam se retira de Judá, y las 10 tribus que venían encabezadas por Jeroboam se apartan por completo y se forma el reino del norte. Y ahí ustedes pueden estar viendo en su pantalla la división. Lo que ustedes ven con color verde es el reino de Israel, que estaba encabezado por Jeroboam, y que esta parte del reino no estuvo conforme con el aumento de los impuestos, y se denominan como la casa de Israel, quedan al norte. Y lo que ustedes ven con morado, toda la parte de abajo, es el reino de Judá o el reino del sur, que solamente es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y los levitas que estaban en la región. Solamente ellos se quedaron como la casa de Judá o el reino del sur, y ustedes lo aprecian ahí en su pantalla. De hecho, yo creo que este mapa que ustedes están viendo aquí aparece en sus Biblias. Los traen mucho la Reina Valera versión 60, y pues si ustedes tienen una Biblia de estudio mucho mejor, ahí van a poder ver este mapa que se llama la división del reino de Israel, y así pueden ver como ustedes pueden apreciar cómo queda dividido Israel a causa de una mala decisión. Bueno, de hecho, desde los días de Salomón, Dios le había profetizado que iba a romper el reino, pero también lo que vino a allanar esa decisión divina
es las decisiones que toma Roboam. Engrandecer la tasa tributaria, cobrar más impuestos. Vaya, si lo vemos al tiempo moderno, el aumento del IVA, el aumento de la ISR, el aumento de los impuestos vino a hacer que se rompiera el reino y se dividiera por completo. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 varones de guerra, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. O sea que cuando Roboam se enteró de que Jeroboam estaba armando un reino en el norte, él dijo, esto no se va a quedar así, yo tengo que reinar sobre ellos. Entonces Roboam arma un gran ejército de 180,000 varones dispuestos para la guerra, entrenados y capacitados para volver a traer a los del norte y someterlos bajo su yugo y someterlos bajo su poder, y que se siga formalizando un solo reino y no se efectúe la división. Sin embargo, el Todopoderoso aquí habla y dice así lo siguiente: pero vino palabra de Yahweh a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Yahweh, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Esa fue la respuesta de parte de Dios. Esto lo he hecho yo. A veces nosotros creemos, a veces yo he llegado a creer, que los problemas y las dificultades de la vida son resultado de uno o cosas del destino, pero realmente a veces muchos problemas de la vida, o muchas divisiones, o muchas dificultades, no son más que la intervención divina. Hay una parte de la escritura en Romanos que dice, en la carta de los Romanos escribe Pablo, porque todo lo que les acontece a los hijos de Dios, nos acontece para bien, para un propósito de parte de Dios. Siempre hay un propósito de parte del Padre en nuestras vidas, aunque exactamente lo que esté sucediendo no es exactamente lo que nosotros querramos, no sea exactamente lo que nosotros estamos anhelando, o lo que nosotros sinceramente estamos vislumbrando y queriendo tener. ¿Por qué? Porque nuestros caminos no son los caminos del Todopoderoso. Nuestra manera de pensar no es exactamente la manera de pensar del Padre. Nuestra manera de idear no es exactamente lo que Dios tiene en plan. Y yo aquí lo veo perfectamente y lo comprendo perfectamente. Cuando estaba armando yo este material para dar esta enseñanza, aquí me detuve y me puse a pensar cómo el Señor le habla a Roboam y le dice: déjate de guerras, déjate de pleitos, déjate de conflictos, no los puedes conquistar, porque esto que está sucediendo, esta división, esta ruptura del reino, la estoy haciendo yo. Porque vuestro padre Salomón se apartó de los mandamientos, se apartó de mi ley, se apartó de mis estatutos. Yo les dije a través de Josué que cuando ustedes inquirieran y buscaran en este libro de la ley y no se apartaran ni a derecha ni a siniestra, sino que todo lo que la ley de Moisés decía tenían que hacerlo, entonces harían prosperar su camino y todas las cosas les saldrían bien. Pero como tu padre Salomón se apartó de mi ley, yo le dije que rompería el reino. Así que no teman, Roboam. Esto no es cosa de Jeroboam. Esto no es cosa de las tribus del norte. Esto no es cosa de que ellos como rebeldes se quisieron apartar. Esto lo hice yo. Mi diestra lo ha hecho. La mano del Señor ha cortado el reino y lo ha dividido por completo. Yo me quedé sorprendido cuando leí esta parte de la escritura, porque digo, wow, o sea, todo está en el plan perfecto de Dios. Y cuando estemos analizando más adelante, ustedes van a entender por qué Dios permitió la división de este reino. Porque era necesario que el nombre del Señor se diera a conocer por las naciones, por todos los confines de la tierra. Y ese fue el trabajo que hizo la casa de Israel cuando llegó en el cautiverio. Que el nombre del Señor fuera conocido, pregonado y anunciado entre las naciones, y que su santo y bendito nombre
llegara hasta nosotros y llegara hasta nuestros días y llegara por todas las naciones a conocerse el nombre del gran rey. Esto lo he hecho yo. El Señor sabe por qué hizo las cosas. Entonces Roboam tuvo que entender. Cesó el conflicto, cesó la planificación bélica, la planificación del problema, de la guerra, terminó, y Roboam entendió que Dios estaba en medio del propósito. De lo que parecía un gran problema, Dios estaba en medio. Aquí yo pienso que el Señor nos está hablando a nosotros y haciéndonos entender que cuando hay un gran problema en nuestras vidas y una gran dificultad, Dios está en medio de todo. Tal vez parece que nos sentimos solos, desamparados, frustrados, que no hayamos solución al problema, que Dios se encuentra súper ocupado. No es así. Dios está manejando todas las cosas. No importando la gravedad de la tormenta y de la dificultad, el Padre Celestial está haciéndose cargo de nosotros. Qué maravilloso es que tengamos tales promesas de que aún en los momentos de adversidad Dios va a estar siempre con nosotros y va a ser nuestra provisión y va a ser nuestro pronto socorro. Ahora aquí en adelante, en esta parte del estudio, vamos a enfocarnos directamente hacia el norte, hacia Jeroboam. Vamos a dejar a un lado las cuestiones de Roboam y lo que aconteció bajo su liderazgo. Vamos a hablar directamente de Jeroboam, porque así se llama nuestro estudio. El reino dividido y la casa de Israel. Vamos a estudiar acerca de la casa de Israel, que así se le llamó al reino del norte que encabezó Jeroboam. Vamos a ver una rebelión tan grande que cometió Jeroboam. Cuando el profeta Elías habló con Jeroboam y le entregó los 10 pedazos a manera simbólica del reino de Israel, le dijo también que si él andaba en los mandamientos del Señor, recibiría bendición de parte de Dios, sería prosperado, sería tenido en gran estima y le iría bien. Pero Jeroboam solamente recibió y agarró lo que le gustaba, los 10 pedazos de la túnica o del manto, y dijo, pues son el reino de Israel, son para mí. Pero no prestó atención al resto del enunciado. Si andas en los mandamientos del Señor, te irá bien, recibirás bendición. ¿No les parece este tipo de actitudes un poco familiar? Sobre todo en el cristianismo muy moderno, en las iglesias de ahora, que bueno, yo lo he contemplado en varias congregaciones, donde la gente le gusta hablar y recibir las promesas, recibir las bendiciones, recibir las riquezas. Sí, que todo lo que pisara la planta de vuestro pie será tuyo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y esas promesas de la palabra que, sí, yo lo recibo, hermoso, precioso, yo lo recibo también por fe. Pero cuando dice, no te apartes de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que les está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, esa parte de la Biblia no la queremos. Queremos las bendiciones, queremos las prosperidades, queremos las riquezas, queremos la sanidad, queremos la restauración, pero la gente no quiere ningún compromiso con la palabra del Señor. La gente no quiere ningún compromiso con obedecer a Dios. Yo no estoy diciendo que usted obedezca y que haga cuanta cosa dice su líder. No, respete a sus líderes espirituales. Mantenga ese respeto, porque esa es la carta de los hebreos, que tengamos en estima a los emisarios, a los ministros de parte del Señor. Pero yo lo que estoy enseñando aquí ahorita es la importancia de tener ese respeto y esa obediencia a la palabra del Señor. Y Jeroboam se le hizo la invitación, que obedeciera la palabra. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, aparte de que Dios ya le había establecido un reino para Jeroboam, y le dijo que si andaba en la palabra, en los mandamientos, sería bendecido, todavía lo dudó en su corazón, y dijo de la siguiente manera, y si se aparta,
Y si esta gente del norte va al sur, a Jeroboam, conforme marca la Torá, y ofrece sacrificios y van a la adoración, porque la Torá decía, todo varón de 20 años para arriba se presentará delante de mí 3 veces al año, en el lugar que yo eligiere, Jerusalén. Y digo Jeroboam, y si esta gente intenta cumplir la Torá conforme el Señor manda, tienen que ir a Jerusalén, pero Jerusalén está en las regiones de Roboam, en el reino del sur. No, yo no voy a permitir que esto acontezca. Entonces hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido ya a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto, ¿qué es lo que dice ahí con letras amarillas? Ustedes lo pueden ver. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Aquí nosotros nos podemos detener un poco y preguntar qué es pecado, porque dice la escritura que estos acontecimientos que hizo Jeroboam le fueron contados y causa de pecado. Primero de Juan 3:4 abra su Biblia y usted puede ver la definición de pecado y dice claramente, dice, porque el pecado es la transgresión de la ley, el quebrantamiento de la ley de Dios. El pecado es violar los preceptos de Dios. Entonces, lo que estaba haciendo Jeroboam era exactamente quebrantar los mandamientos de Dios, quebrantar los estatutos de Dios. La palabra de Dios decía que todo varón se presentara en Jerusalén y que era el lugar y centro de adoración, pero él hace todo lo contrario. Él levanta 2 lugares de adoración. En el mapa que ustedes tienen en pantalla pueden ver 2 círculos. Al norte está Dan, donde levantó uno de los becerros de oro y altares, y al sur está Betel, casi en el límite con Judá. En esos 2 lugares, al norte y al sur, él levantó 2 becerros de oro y altares para que la gente no fuera hasta Jerusalén a adorar, sino que adoraran en los lugares que él eligió, no que Dios eligió. Y esto fue la causa de su pecado, porque Jeroboam no tenía ninguna potestad para elegir en dónde adorar y cómo adorar. El único lugar que dice la escritura, según su ley, que él puso su nombre bendito para siempre, Baruch Hashem, es Jerusalén. Ahí puso su nombre para siempre, en el monte Moriah, donde estaba el templo, el gran templo, el templo de adoración para el Señor. Ese es el único lugar sobre toda la faz de la tierra donde Dios dice, he aquí yo he puesto mi nombre en este lugar para siempre, con templo o sin templo. Ese es un lugar especial para Dios, es un lugar especial de adoración. Pero Jeroboam levanta lugares de adoración, lugares que no estaban aprobados directamente por Dios y que no estaban ni siquiera estipulados en la ley de Dios para que se llevara a cabo adoración. Aparte de eso, lo que ustedes pueden ver en la parte de abajo con morado dice, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Eso era completamente contrario a las indicaciones de Dios. Dios le había dicho a Aarón que de su descendencia saldría la clase de ministros y sacerdotes. Los levitas, solamente los levitas podían ministrar. Sin embargo, Jeroboam comienza a levantar gente de aquí y de allá, el que quería era sacerdote, el que quería ministraba, y no era así. Solamente podían ser de la clase de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. La ley del Señor estipulaba 7 fiestas para todo el año bíblico. La última fiesta que la Torá marca y señala es la fiesta del Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, de diferente manera conocido. La fiesta de Sukkot debe de llevarse a cabo a los 15 días del mes séptimo. Es cuando se celebra la fiesta de Sukkot, y ahí en la pantalla tienen la imagen de una azúcar o de una pequeña tienda
improvisada. Y servía la fiesta de Sucot como una remembranza para que recordaran los hijos de Israel que en cabañas o en tiendas los hizo habitar el Señor cuando los sacó de Egipto, y que tiene la sombra profética la fiesta del Sucot, la fiesta de los tabernáculos, de que algún día, así como el Dios habitó en tabernáculo en medio de los hijos de Israel y todos habitaron en tiendas, así la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. La fiesta de Sucot representa simbólicamente como una sombra profética que en el reino milenial nosotros habitaremos en la tierra y que el Padre estará en medio de nosotros por medio de la presencia de su Hijo, Yeshua, el cual será el rey reinante en el reino milenial. Entonces tiene un sentido profético. Aquí lo que nosotros vemos es que Jeroboam cambió las festividades. O sea, él dijo, si Judá conforme a la Torah dice que debe ser en el mes séptimo, yo lo hago en el mes octavo. Ah, qué simple, no pasa nada, lo recorrió nada más. No, con Dios no se trata que nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera, o adorar a nuestra manera, o hacer las cosas a nuestra manera. Las cosas con Dios no son así. Las cosas con Dios son a su manera, conforme su palabra, conforme sus mandamientos, conforme Él lo dice. Aquí no se trata de lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que usted siente y lo que usted quiere. Aquí se trata de lo que Dios dice en su palabra y punto. Dios decía en su palabra, en el mes séptimo, a los 15 días, fiesta solemne es de Adonai. Es la fiesta de los tabernáculos. Me habitaréis en tabernáculos 7 días los hijos de Israel, y recordarán que en tabernáculos los hice habitar en el desierto, cuando los saqué con mano fuerte y poderosa de la casa de servidumbre de Egipto. Es ley del Señor, es estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Pero Jeroboam, que dice, no, a mí no me gustan las leyes bíblicas, yo me invento mis propias leyes. ¿No les parece un poco familiar? Yo me invento mis propias leyes. No me gustan las leyes bíblicas. No, eso era para antes, eso era para antes. Yo me invento mis propias fiestas. ¿Sí? Me voy a inventar la fiesta del amor y la amistad. Me voy a inventar la fiesta del Easter, de los cascarones de huevo. Me voy a inventar una fiesta que se llame Semana Santa, aunque la Biblia no lo dice. Me voy a inventar la fiesta del Halloween, que acabo, se la voy a ofrecer a los cristianos con que celebran el protestantismo de Martín Lutero. Y me voy a inventar que el Mesías nació el 24 de diciembre, cuando realmente, haciendo un cálculo bíblico, Él nace en la fiesta de los tabernáculos. Él nace aproximadamente en el mes de octubre. Pero no importa, yo me voy a inventar el 24 de diciembre como la natividad o la Navidad. Y voy a hacer que todos la celebren conmigo. Aquí no se trata de lo que usted sienta o yo sienta. Aquí se trata de lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad que es difícil obedecer? Es difícil obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre tiende a hacer lo malo, lo perverso. Dice el apóstol Juan, y los hombres amaron ¿qué? La luz o las tinieblas. Las tinieblas, porque sus obras eran perversas. Y las obras de Jeroboam eran perversas. Su corazón era perverso. Él dijo, yo cambio la fiesta, nada más la voy a recorrer un mes más. Sí, la recorro un mes más. ¿Y qué fue para Dios? Abominación, pecado, transgresión de su palabra, porque era el mes que él se había inventado de su propio corazón. E hizo la fiesta a los hijos de Israel, hizo el altar, hizo incienso, sacrificó animales. Él quiso imitar lo que pasaba en Judá, porque en Judá estaban obedeciendo la ley, en Judá estaban llevando a cabo los preceptos de Dios, y Jeroboam quiso imitar. ¿Quién es el que siempre imita? Satanás. Él siempre está imitando la obra de Dios. Él siempre está queriendo hacer algo parecido, pero distorsionado, fuera del contexto legal de las Escrituras. Él siempre va a querer llevar al pueblo a hacer algo antibíblico. No es malo, siempre va a ser esa idea. No es malo, no es nada malo. Estamos haciendo esto para recordar como remembranza. Pero si la Escritura no lo enseña, entonces ponga mucha atención. ¿Qué es lo que está haciendo en su vida? ¿Qué es lo que está celebrando? Si es bíblico o no es bíblico. Si honra o no honra al Rey de Reyes. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos
entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba. Fíjense, a quien él quería. Tú quieres ser sacerdote, sí, claro que sí, te vamos a ungir, te den el chofar, haznos sonar el chofar, derramen aceite sobre y ese también será ministro del Señor. Pero ¿quién sabe qué Señor? Los consagraba para que fuesen de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Es decir, los descendientes de Jeroboam no reinarían perpetuamente sobre el trono de Israel en el norte, sino que la dinastía sería cortada. Hasta aquí un pequeño resumen de la primera parte de lo que es el Jeroboam y su rebelión. Vamos a ver un pequeño resumen para que ustedes comprendan en qué parte de las escrituras vamos. Para mí es muy importante que ustedes entiendan en qué parte de la Biblia vamos para que no se me pierdan, porque como que Roboam, Jeroboam, como que rima, como que sí, como que no. Vamos a ver aquí. Vamos a ver este crucigrama, la parte de arribita, de esta partecica. Dice, muerte de Salomón en el 930 antes de la era común. Y luego abajo dice, división del reino. Luego hacia un lateral, ustedes están viendo aquí donde se está moviendo el cursor. A ver, yo veo ahí a través de un espejo que sí pueden ver. A ver si me están diciendo que sí. El reino del norte, de este lado, se le llama Casa de Israel y su rey principal, el canciller, que a veces ya es Jeroboam I. Su capital es Samaria. Y del otro extremo miramos que es el reino del sur, Casa de Judá, y que su rey, el Roboam, su capital es Jerusalén. Ahora, ambos reinos tienen un fin, porque ambos reinos se apartan de la palabra del Eterno, se apartan de la ley del Señor, pero tienen final en diferente tiempo. El reino del norte, acá donde está el puntero, Casa de Israel, de Jeroboam, dice aquí abajito, Salmanasar, rey de Asiria, lleva en cautividad de Israel en el 722 antes de la era común, o antes de Cristo. Y el reino del sur, dirigido por Roboam, después de una serie de reyes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lleva en cautividad a Judá en el 587 antes de Cristo. O sea que primero fue en cautividad el reino del norte, y casi 200 años después el reino del sur también fue llevado en cautividad. Solamente que el reino del norte, cuando fue llevado por los asirios en el 722 a.C. o antes de la era común, no vuelve nunca a retornarse después del exilio. Solamente la casa de Judá, que fue llevada cautiva a Babilonia, sí regresó aproximadamente en el 537-533. Empezaron a regresar a Jerusalén y a reedificar la ciudad, y eso ustedes lo pueden ver en el libro de Nehemías, pero ahí no vamos a entrar ahorita porque eso lo vamos a ver en el siguiente estudio de la casa de Judá. Entonces vamos a ver los reyes de Israel, reino del norte, que abarca del 930 al 722, aproximadamente 208 años que estuvo el reino de Israel existiendo y que realmente prosperando económicamente, porque económicamente se prosperó bastante. Pero vamos a ver también que este reino del norte se compuso de 9 dinastías o 9 familias. No fue directamente el linaje de Jeroboam el que estuvo reinando, sino que se levantaron reyes de diferentes grupos o familias. Y bueno, este sería un estudio bastante profundo, pero aquí lo tienen en pantalla. De verdad, si ustedes desean esta presentación de PowerPoint, se las hago llegar. Y nada más le vamos a dar una pequeña leída. No vamos a estar estudiando rey por rey porque nos llevaría bastante tiempo. El primer rey es Jeroboam, muy bien. El segundo Nadab, tercero Basá, el cuarto Elá, quinto Simri, sexto Tibni, séptimo Omri, octavo Ahab, el noveno Ocosías y el décimo Joram. Y aquí miramos las fechas antes de la era común, cuando ellos fueron reinando. Y luego nos dice bueno o malo, en esta columna que estoy aquí. ¿Sí se la están viendo? Bueno o malo. Y ustedes van a ver que todos dicen M. Todos hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Y aquí al lado viene los años de reinado. Jeroboam 22, Nadab 2 años, Basá 24 años,
sucesivamente. Luego la relación con su predecesor. Predecesor quiere decir el rey anterior que estuvo antes de él. Como en el caso de Nadab. En el caso de Nadab, él era hijo de Jeroboam. Basa era hijo de Ahías. Y así sucesivamente. Y luego nos muestra aquí cómo llegó el fin del reino de cada uno de los reyes. Heridos por Dios, asesinados por Basá, de muerte natural, asesinados, heridos de muerte. En el caso de Cosías, que es el noveno, muerte por una caída. Y así nos va explicando. Y aquí al final la cita bíblica que nos va explicando de cada uno de los reyes. El rey número 11 fue Jehú, el 12 Joacás, el 13 Joás, el 14 Jeroboam II, el 15 Zacarías, el 16 Selum, el 17 Menahem, el 18 Pecajías, el 19 Pekah y el 20 Oseas. Y aquí igualmente en la misma estructura, si fue bueno o fue malo, todos fueron malos, todos anduvieron lejos de la palabra del rey, todos anduvieron lejos de la voluntad de Dios, apartados de la Torá, no obedecían los mandamientos, eran casa rebelde. Por eso Ezequiel habla de esa manera, dice: habla hijo de hombre, porque este pueblo es duro de corazón y es casa rebelde, porque se habían rebelado contra el Señor. En número sus reinados. Y aquí el último es Oseas, que no tiene ninguna relación con ningún predecesor, y fue llevado al exilio en Asiria, según Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 30. Y así como Dios enviaba profetas a la casa de Judá, a la casa del sur, Dios envía también profetas a la casa de Israel, el reino del norte. Profetas como Elías, Eliseo, Abdías, Jonás, Amós y Oseas, que en diferentes lapsos estuvieron profetizando sobre la casa de Israel e invitándolos a que se arrepintieran. O sea, fueron un proceso de casi 200 años en los cuales Dios estuvo enviando profeta tras profeta a la casa de Israel para que se arrepintieran, para que se volvieran de sus caminos y tuvieran la oportunidad de recibir las bendiciones de parte de Dios. Pero en ningún momento quisieron apartarse de los Baales, de las imágenes de acera, y hacían cuanto querían. Entonces aquí tenemos la lista de los profetas que profetizaron en la casa de Israel. Si ustedes quieren memorizarlos, adelante, sería muy hermoso. Elías, Eliseo, Abdías, Jonás, Amós y Oseas. Y ahí en la tabla figura la fecha en la que aproximadamente profetizaron en Israel, hacia Edom y hacia Siria, y las citas bíblicas en las cuales se respalda el asunto. Ahora vamos a ver, ya vamos a estar terminando el fin del reino. Segunda de Reyes 17. En el año 12 de Acal, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra él subió Salnasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Yahweh, por tanto, se iró en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Los esparció por toda la tierra, los arrojó, los expulsó, permitió que Salnasar los llevara en cautividad y se los llevó principalmente a Nínive, a la capital de Asiria, y de ahí quedaron regados por toda la tierra. Una dispersión total, una dispersión de la cual nunca han volvido en masa y nunca han volvido a establecerse en su tierra, como un día lo hizo la casa de Judá, que después del cautiverio babilónico sí volvieron aquellos, pero la casa de Israel jamás pudo reunirse por completo y regresar a poseer la región de las 10 nortes en el norte de Israel. Y eso es algo triste, porque fueron regados por el mundo, fueron maltratados, fueron ofendidos, fueron tratados con racismo, con desprecio, y ha sido una dispersión tan grande que ha llegado hasta nuestros días, hasta nuestro presente y hasta nuestros países. En nuestros países encontramos gran parte de las 10 tribus de Israel que están dispersas, y que bendito sea el nombre del Todopoderoso. Él sabe dónde están, cómo están dispersos. Y bueno, se requeriría un estudio especial para hablar acerca de la casa de Israel,
y la división que ha tenido hasta nuestros días, pero sobre todo es que hay una promesa de parte de Dios. Cuando Dios castiga, cuando Dios disciplina, también Dios provee una respuesta y una solución. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice: la mano de Yahweh vino sobre mí, hablando del profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu, en el ruach, en el soplo del Todopoderoso, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuántas veces nos han predicado acerca de la enseñanza de los huesos secos? ¿Cuántas veces has escuchado predicaciones y sermones y enseñanzas acerca de los huesos secos y ni siquiera tienes la menor idea de lo que esto significa y de lo que esto se trata? Y nos dicen: ay, es que Dios va a levantar a su pueblo, que Dios quiere bendecirte. Cierto. Hemos escuchado multitud de predicaciones alegorizando esta parte de las Escrituras y sacando una verdad espiritual, sacando una verdad para nuestras vidas, pero realmente no hemos visto el contexto literal y el contexto real de esta parte de las Escrituras. Esta palabra está hablando acerca del retorno de la casa de Israel, que está dispersa por el mundo desde el 722 antes de la era de Cristo. Por eso cuando el Mesías viene y se manifiesta, Él dice: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo cuando leía esa parte de Mateo donde Jesucristo decía Yeshua: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo no entendía eso. Y es así, pues perdidos porque están perdidos en el pecado, perdidos porque los judíos necesitan de Dios. No solamente se trata de los judíos, Él está diciendo: yo vengo a traer un mensaje especial para la casa de Israel que está dispersa desde el 722 antes del Señor. Un mensaje especial, un mensaje de restauración, un mensaje principalmente de Teshuvah, que es arrepentimiento, volverse al Padre de todo su corazón, de toda su alma. Y número 2, como consecuencia de un arrepentimiento total y completo, los volvería a su tierra, los haría regresar. El hijo pródigo que el Señor enseña en su parábola es la casa de Israel. El hijo pródigo, que es una enseñanza que hemos recibido tan hermosa, alegorizada, y que nos hemos visto beneficiados y bendecidos de esa alegorización realmente en su contexto real y literal, es que el hijo pródigo es la casa de Israel, que está dispersa por las naciones, que se ha gastado, que se ha perdido, que se ha acabado su herencia, pero que tarde, no tarde, o temprano, en un momento, irradiará la luz y volverá al Padre, y volverá a la Torah. Y esto es algo que hemos estado viendo ante nuestros ojos, en que la casa de Israel está regresando a los mandamientos del Padre, y que por consecuencia de esa obediencia que ellos están teniendo a la Torah, a la ley del Señor, el Padre está haciendo que regresen nuevamente a su tierra. Eso es un trabajo de restauración. Esos son los huesos secos que miró Ezequiel. La casa de Israel dispersa por el mundo, que está seca y seca en gran manera, porque se habían apartado de la ley del Señor. Pero Dios dice: y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Cuando Ezequiel profetiza esta palabra, Israel estaba disperso por completo, estaba entre las naciones perdido. Ya los asirios los habían regado, los habían obligado a asimilarse entre los pueblos, pero Dios mandó un mensaje especial por Ezequiel y dice: todos esos huesos son la casa de Israel, y yo los levanto y hago poner sobre ellos carne, y sobre todo espíritu en ellos. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Esto quiere decir que el pueblo de Israel, que está disperso desde el 722 antes de la era común, antes de Cristo, hasta nuestros días, que está volviendo a la casa de Israel, que está volviendo a la tierra de Israel, no hay en ellos el deseo profundo de aceptar al Mesías.
Ellos tienen el deseo de obedecer la Torá, el deseo de obedecer los mandamientos, pero no está en ellos el deseo de obedecer al Mesías. A mí me goza mucho saber que ahorita en Israel hay aproximadamente 15,000 israelitas que ya han aceptado a Yeshua como Señor, como Salvador, como Rey y como Mesías prometido. Porque yo sé que el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo maravilloso en ellos y los está haciendo volver a su tierra y los está haciendo entender que Yeshua es el Mesías, es el Rey, el que crucificaron ellos y los gentiles también, es el Rey Israel y lo están aceptando. Yo estaba leyendo hace tiempo un artículo en internet de rabinos estudiosos de la Torá, rabinos celosos de la ley, que están aceptando a Yeshua como el Mesías prometido y que lo están hablando, pregonando públicamente que Él es el Rey, que Él es el Señor. Eso es algo maravilloso. Eso quiere decir lo que dice esta palabra: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Porque en estos últimos tiempos el Espíritu de Dios soplará sobre la casa de Israel, los juntará de los 4 puntos de la tierra y los hará entender que Yeshua es el Rey que el Padre ha puesto sobre la casa de David. Él es. Estuve viendo hace poquito una entrevista con un rabí que se llama Ariel Cohen Ayoro. Si ustedes gustan buscarlo en internet, tiene mucho material, pero lo tiene en inglés. Algunos materiales están subtitulados al español y investigar acerca de él. Y decía rabí Ariel Cohen Ayoro que en Israel el Sanedrín está considerando, fíjense cómo el Padre está moviendo todas las cosas. El Sanedrín en Israel está considerando realizar un nuevo juicio para Yeshua. Un juicio en el cual se le pueda declarar como inocente, porque Él es inocente y no merecía la muerte. Como inocente por completo. De manera que si delante de la comunidad hebraica, delante del Sanedrín, Yeshua es declarado inocente, esto abre las oportunidades completamente para que la palabra, el evangelio de salvación pueda entrar directamente a Jerusalén e Israel y a nuestros hermanos judíos. Y de esta manera, si el Sanedrín reconoce que Yeshua realmente era inocente y que no era merecedor de muerte, y que su palabra, su rabinato era correcto, que sus expresiones no contradecían la Torá, sino que la sostenían, y si Yeshua es declarado como rabí correcto en Israel, esto quiere decir que se abre la oportunidad de que los judíos puedan aceptar a Yeshua. Porque actualmente un judío no puede aceptar a Yeshua como soberano, como Mesías, porque entonces es expulsado de la sinagoga o de la yeshiva y es visto como un hereje. Pero si el Sanedrín acepta a Yeshua como el Mesías y se le reconoce como un rabino más de Israel, hay una gran oportunidad para que la palabra pueda llegar. Hay una gran oportunidad para que el mensaje se penetre en Israel y los judíos sean salvos sin la necesidad de que sean expulsados de sus sinagogas y sin la necesidad de ser despreciados y odiados por sus familias, por sus familias, sus seres queridos. Dios está haciendo algo grande, amigos. Algo grande, su Espíritu Santo se está moviendo. Esta palabra de los huesos secos se está cumpliendo delante de nosotros, ante nuestros ojos, ante nuestras mismas presencias. El Padre está haciendo cumplir esta palabra por completo. Entonces dice el profeta Ezequiel: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y yo os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé y lo hice, dice el Señor. Como vemos una vez más, Dios promete poner su Espíritu Santo en su pueblo Israel, así como lo ha puesto en ti, así como lo ha puesto en mí, y se nos ha quitado ese velo que teníamos y hemos recibido la revelación de Yeshua como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, y hemos recibido la revelación también de obedecer hambrientamente, celosamente la Torá, la palabra del Señor. Así, ahora Israel se le ha quitado
el velo de que sabe que tiene que obedecer la Torah del Señor, pero es necesario que entienda también que Yeshua es el Salvador y que lo necesitan, que no solamente con obedecer los mandamientos se le da la vida eterna, sino que es necesario aceptar el sacrificio del Mesías, ese sacrificio maravilloso de la sangre que fue derramada por israelitas y por griegos, por gentiles y por todos, para que de todos Él formara un pueblo, el pueblo santo de Israel. Dice Isaías 43, versículo 4 al versículo 5 para concluir: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Traed de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es una promesa de parte del Señor. Y es una promesa que yo estoy seguro que se está cumpliendo en mis días. En estos momentos Dios está haciendo volver a la casa de Israel. Qué maravilloso es poder estudiar esto. Cómo Dios permitió que el reino se dividiera y que Israel fuera a las naciones. Era para que nosotros tuviéramos la bendición de conocerle. Porque si Israel se hubiera quedado en su tierra, quizás usted y yo nunca hubiéramos tenido la bendición de que este evangelio poderoso llegara a nuestras vidas, porque los apóstoles se levantaron y fueron a buscar a las ovejas de Israel, y donde encontraban las ovejas de Israel y a los gentiles les predicaban la palabra. Qué maravilloso es el plan de Dios y que ahora los está haciendo regresar. Dice el apóstol Pablo: si la caída de Israel, si el tropiezo de Israel vino a ser bendición a las naciones y salvación a las naciones, ¿cuánto más no será su pronta restauración y restitución? Será glorioso y será bendición para las naciones. Que el Padre nos permita ver esos momentos maravillosos y contemplar la restauración de Israel y la restauración de todas las cosas. Que el Padre los bendiga, los llene de bendiciones y nos llene a nosotros de esa bendición de ver la restauración de la casa de Israel, y que podamos nosotros contemplarlo y alabar al Padre y glorificarle por lo que hace con su pueblo Israel y por lo que hace también en nuestras vidas. Yo los espero en el próximo estudio, el reino dividido y la casa de Judá. Como siempre, es una bendición estar con ustedes. Que el Padre me los bendiga y que tengan mucha bendición. Shalom a todos.